Buen día para todos, aquí nuevamente en el canal Caballo de Troya, donde estaremos hablando de un tema de verdad de gran importancia para todos nosotros. En este entorno natural en que nos encontramos, vamos a hablar de la magia del campo. La magia del campo es una magia que existe dentro de un entorno natural. Solamente se puede adquirir siempre y cuando nosotros estemos dentro del seno de la madre naturaleza. La madre naturaleza nos provee una magia a través del contacto directo que nosotros podamos tener con ella. La magia del campo se vive siempre y cuando nosotros nos ensuciemos las manos, nosotros tengamos contacto de nuestro cuerpo con la tierra, de que si nos podemos descalzar los pies, mucho mejor, de que estemos en contacto con las plantas, de que sintamos el aire, el viento, el agua, los ríos, que respiremos profundo ese aire puro que existe entre las montañas, entre los bosques. Esa es la magia del campo. Y aquí con nuestro compañero Wilson, pues queremos relatar o tratar esa experiencia que nosotros podemos vivir en un entorno como este. Y como dice Robin, estamos en un espacio natural, en una finca, una vereda, precisamente para integrarnos con esa magia, como lo nombra este programa, la magia del campo. Y desde allí puedes contar un poco de qué se trata primero esos espacios y cómo nosotros como estudiantes gnósticos asumimos también estos espacios como un lugar vital para nuestro crecimiento físico y espiritual. ¿Y qué es el campo? Un sabio gnóstico nos habla también sobre ello, como es el maestro Lakshmi. Él dice, cuando hablamos de campo, estamos hablando de un espacio abierto. Nosotros que normalmente habitamos la ciudad, que nacimos en medio de las ciudades, estamos acostumbrados a estar en lugares cerrados y atumultados. Miren que las ciudades cada vez se ven con más congestión, tanto en el tráfico como también en la parte de las construcciones. El campo genera un espacio abierto, que inclusive, dice el maestro Lakshmi, que campo se vuelve entonces un mantra, como ya muchos de ustedes que siguen este programa han escuchado hablar sobre los mantras. Asimismo ocurre con esta palabra, no solo decirla, sino venir, ver el espacio, se despeja incluso los sentidos, es una manera de uno hacerle una limpieza a los sentidos físicos, a la vista, al oído, y preferiblemente cuando uno viene al campo, viene a escuchar los sonidos propios que genera la naturaleza, que genera el campo, para poder integrarse con eso que es la magia. Cada uno de esos sonidos que quizás pueden ustedes percibir un poco, como el cantar de los pájaros, la lluvia, la vaca, el perro, todo lo que ocurre, la sonoridad del campo, el mismo viento, hace que nuestro sentido, como el oído, se despeje y sienta ese espacio abierto que el mismo campo nos llama a la libertad. Hablar de campo es hablar de libertad. Precisamente es un tema muy importante dentro de las magias que da el campo. De hecho, muchos terapeutas, hablando ya en términos de psicología convencional, pues animan a sus pacientes a visitar el campo. Y las enseñanzas de los maestros gnósticos nos recomiendan también al menos una vez por semana visitar el campo. ¿Por qué? Porque, como decía Wilson, vivimos en un entorno demasiado encerrado dentro de una ciudad donde no existe espacio abierto. Entonces, eso termina por limitar precisamente la expresión de la libertad en cada uno de nosotros. Sentir un espacio abierto en un entorno natural como es el campo, pues nos permite recuperar esos niveles de tranquilidad en la mente, nos permite alejarnos del estrés, nos permite equilibrar las emociones, entrar en un entorno de armonía, que prácticamente en una ciudad hoy en día no se ve. El solo hecho de escuchar el silencio, que aunque parezca paradójico, pero Silencio no hay. el silencio uno Absoluto. no lo puede escuchar, O sea, ¿cierto? no Existe, un silencio y uno dirá, pero es que yo no puedo escuchar el silencio, pero realmente un silencio absoluto no existe, no lo hay.
¿Por qué? Porque lo más mínimo que genere movimiento va a emitir sonido. Y si lo hablamos desde el átomo, el núcleo atómico tiene un movimiento. Y pues es imperceptible a nuestros oídos, pero no quiere decir que no exista. Está en un nivel muy bajo, pero existe. Entonces, esa magia del silencio, porque es otra de esas magias bonitas que existen, se pueden verificar en un entorno de espacio abierto, carente de un sonido destructivo que altera los sentidos, la mente, la psiquis y las emociones, como son las ciudades. Entonces, ese pájaro que canta a lo lejos, la lluvia que cae, el viento que ruge, las hojas de los árboles que se mueven, eso genera una magia. Eso es como una música que tiene el poder de generar esos espacios de libertad y de despejar mente, emociones e incluso alinearnos con el espíritu. Robin, cuando estamos hablando precisamente de la magia que ejerce el campo, cuando nosotros hablamos de magia, quizás tenemos falsos conceptos al respecto, por lo que nos han contado, por lo que vemos en televisión, pero realmente la magia es muy sencilla, es lo que hemos nombrado en estos momentos. Incluso volvemos a citar a ese sabio que es el maestro Lakshmi, que él habla de la magia desde el campo, y él dice: muchas veces los mismos animales nos pueden dar cátedra sobre magia, porque ellos la ejercen constantemente con la forma de comunicarse, con la forma de ellos vivir su entorno natural. El problema de nosotros con relación a la magia, que nos distancia de eso que es la magia, y especialmente la magia del campo, es la razón. Es muy difícil si nosotros venimos al campo y nos queremos traer la ciudad, es decir, nos queremos traer el ruido de la ciudad. Y entonces queremos venir al campo, pero con los parlantes, con la música en alto volumen, etcétera. Eso es querer traer la ciudad al campo, y es perder la magia, porque empezamos a racionalizar, a ponerle razón, a acomodar, a tratar de acomodar. Básicamente es parte de una mala herencia de la época, inclusive de la misma colonia, cuando todos los pueblos indígenas que habitaban estos territorios vivían precisamente en el campo, en contacto con la madre tierra, con lo que denominan la Pachamama. Cuando llegan los europeos, llegan españoles acá, entonces ya ven a la naturaleza es como un peligro, y de ahí el hecho, esa herencia de nosotros ver a la naturaleza como un peligro y querer hacerla a un lado. Y hacerla a un lado implica destruirla porque creemos que es un peligro para nosotros, desconociendo que nosotros somos realmente parte de ella. ¿Qué hace la Gnosis en estos momentos? Nos dice, como vamos a ver en otros programas, a otros amigos también de la Gnosis que han tomado la decisión o bien de regresar al campo, o incluso vincularse al campo, ya estar viviendo en el campo, y la Gnosis nos invita a integrarnos nuevamente con estos espacios y decir: allí es donde una persona puede vivir realmente un contacto con la magia, con la naturaleza, y por ende puede desarrollar grandes valores espirituales. Claro, Wilson, y es muy interesante lo que tú dices, porque prácticamente a nosotros nos adoctrinaron, lo que tú decías de la colonización. Hubo una forma de adoctrinamiento donde nos quisieron meter la idea de que vivir en el campo es de personas salvajes. Eso lo hacen los indígenas, los salvajes, como si fueran incivilizados, y nos metieron la idea de la civilización, de que está en las grandes metrópolis en el mundo, en las ciudades que hoy por hoy conocemos. Pero realmente nos estamos dando cuenta de que qué pasaría si los sistemas económicos, sociales, políticos se van al piso. ¿Qué pasaría si el campesino que produce los alimentos no puede abastecer en las ciudades? Ya no ha pasado. Que ya ha pasado, ya ha ¿cierto? pasado realmente. O sea, la pandemia fue un ejemplo. E incluso cuando decís del salvaje, ya no es el salvaje sino el campesino, un menosprecio por el campesino que ha hecho que ellos migren a las ciudades. Y hoy, pues gracias también a este conocimiento, nos están invitando a nosotros migrar al campo.
si bien nosotros no vivimos en el campo, tratamos de visitarlo constantemente, cada 8 días. Ojalá fuera cada 8 días el caso de nosotros que somos de la ciudad, y si no se puede, por lo menos cada 15, cada mes, pero no dejar de venir y entender que es ser campesino. Robinson venimos acá y nos integramos con la tierra, y él decía en algún momento, es ensuciarnos, es untarnos de la tierra, y eso es magia. Uno se unta de tierra cuando uno sus pies los descalza y los pone en tierra, no en asfalto, sino en tierra, es integrarse con la magia de ella. Exacto, es que nosotros vivimos Wilson, muy aislados, nos hemos aislado totalmente, no generamos conductividad energética, porque desde la misma ropa que utilizamos, desde las mismas casas en que vivimos, estamos viviendo sobre un piso de cemento, nos colocamos unas suelas súper gruesas, y miremos cómo vive el campesino antiguo, desde que viene de nuestros abuelos, que prácticamente las suelas que tenían era el callo de sus propios pies, y así andaban por todo el monte. Era un contacto muy bonito. Hoy en día nosotros nos cuesta quitarnos los zapatos y pisar la grama, porque de pronto nos chuzamos o nos cortamos o nos da miedo. O sea, llegamos a un punto de aislamiento con la madre naturaleza, que pues no tenemos ningún tipo de contacto mágico con ella. Entonces la magia no es algo sobrenatural o que vamos a enseñar unos trucos raros, no, la magia es simplemente abrir la percepción, la sensibilidad, la conciencia, y empezar a sentir la naturaleza desde nuestro cuerpo, ¿cierto? Y de una forma consciente, no de una forma mecánica, y estar abiertos desde la mente y el corazón, y no, como decía Wilson, no traernos el programa del mundo para este lugar, que porque, como alguna vez hablaba con alguien que alguna vez estuvo en el campo, y decía que él nunca había estado tantos días en el campo, donde había mucho silencio, y que solo estuvo un día y una noche y le tocó irse porque no aguantó el silencio. Estaba acostumbrado al bullicio de la ciudad y dijo, no, pero ¿cómo es posible? Yo necesito ruido, me hace falta el ruido de la ciudad, y no fue capaz de quedarse los otros 2 días que tenía programado quedarse. Eso nos da a entender que nosotros estamos totalmente acostumbrados o desacostumbrados, desacoplados, desconectados de la madre naturaleza. Por eso es la importancia de volver a conectarnos, así sea una vez a la semana, con ella, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar esta parte aquí, después estaremos contando otras pautas importantes sobre lo que la madre naturaleza y la magia que en la naturaleza se vive nos puede aportar para mejorar nuestra calidad de vida. Estamos aquí nuevamente en un espacio más para Caballo de Troya, en este canal donde vamos a la conciencia de las personas, generando algunas reflexiones muy importantes sobre el conocimiento, sobre lo que es la gnosis en las diferentes áreas que ella tiene, ya que la gnosis es un conocimiento demasiado amplio, universal, y precisamente aquí, en este momento, hay un espacio diferente donde la gnosis se vive de una forma vivas, lo podríamos decir de alguna manera. Por eso estamos en un entorno totalmente campestre, en medio de la naturaleza, donde vamos a hablar de la magia del campo. Para ello tenemos aquí con nosotros al compañero Rubén, quien ha tenido una experiencia muy bonita, muy interesante en su vida. Desde el comienzo de su vida, él estuvo en el campo y luego entró a la ciudad, donde estuvo bastantes años, en la ciudad como la mayoría de nosotros, y después toma la decisión de volver al campo, cosa que nos quisiéramos que él, desde su propia experiencia, nos cuente cómo fue ese proceso de transición hasta este momento. Bueno, vea, desde niño perteneció al campo, nací en el campo me levanté.
tenía por ahí 10 años, digamos más o menos. Estaba estudiando en la escuelita en la vereda. Entonces la profesora, cuando eso no era cada profesor para cada materia, sino un profesor da todas las materias. Entonces ya con embarazo, va a tener su bebé, ya no tuvo reemplazo. Entonces ya pues yo sin tener nada que hacer le dije a mi papá, bueno, déme un pedazo de tierra que yo lo voy a sembrar y de cuenta mía, eso va a ser mi cultivo. Y así lo hice. Ya por eso fui encarretando con el campo y cuando vi pues que me dio frijolito, que me dio maíz, que lo que siempre me produjo. Y bueno, así ya le fui cogiendo más amor al campo y con las circunstancias de la vida, pues más adelante ya me tocó fue viajar a la ciudad. Después que mi mamá murió, ya el hogar se dispersó todo. Y bueno, ya muchos años en el campo, por la parte económica, ya tampoco pude seguir estudiando una carrera de acorde al campo. Entonces ya hice otras cosas y ya ahora pues con la Gnosis volví a reactivar todo ese anhelo por estar en el campo. Y aquí estoy, sembrando cositas, la madre naturaleza nos da de todo, lo que sembremos, maíz, aquí no lo podemos ver, pero ahorita le podemos tomar la fotito, maíz, frijol, y bueno, ese es el anhelo seguir aquí en el campo. Bueno, me parece muy bonita tu experiencia, Rubén, dentro de lo que viviste, porque cultivaste desde temprana edad ese amor al campo y que de alguna manera nunca se perdió a pesar de que estuviste en la ciudad y que gracias al conocimiento a la Gnosis te volvió como a acercar de una forma más consciente, ¿cierto? Sí, y ahora volver nuevamente. De hecho, cuando estudié, pues cuando hice el bachillerato, había varias modalidades y entre ellas estaba la agropecuaria. Yo me fui por la agropecuaria, estudié fue bachillerato agropecuario. Pues igual se aprendió muchas cosas, con profesores del SENA, muy bueno todo, pero al ir a la ciudad ya todo ese conocimiento fue perdiendo, entonces estamos volviendo a empezar. Claro. Bueno, y una última pregunta, Rubén, para las personas que nos van a ver en este video que se estará transmitiendo posteriormente. ¿Cuál sería la recomendación que usted le da a todas las personas que en este momento les gustaría vivir en el campo y que de pronto anhelan en algún momento hacerlo? ¿Qué consejo les daría a ustedes para que esas personas tengan en cuenta a la hora de venirse a vivir a un lugar como este? Pues a ver, inicialmente podrían no venirse de una vez, sino conseguir su terreno, hacer lo posible por conseguir un terreno, semanalmente venir, estando dándole vueltas, sembrar sus producticos de comida, sembrar árboles frutales, bueno, en fin. Y ya yo sé que la madre naturaleza los va a ir acogiendo poco a poco y ellos más adelante se van a venir de todo. Ahí hay un punto muy interesante que acaba de mencionar Rubén, cómo la naturaleza lo va cogiendo poco a poco hasta enamorar a la persona, como el caso le ha pasado aquí a nuestro amigo Rubén. Eso significa que entonces empieza a vivirse eso que se llama la magia del campo. La magia del campo. Bueno, entonces dejamos hasta aquí y posteriormente continuaremos en una segunda parte.